Si hay un lugar favorito para todo historiador o investigador de la historia, es los museos. ¿Y por qué? Porque es una gran fuente de información histórica. Así que el día de hoy me encuentro aquí en un museo para hablar de un tema muy importante de la historia como ciencia social, la periodificación histórica. Mi nombre es Brenda Karen Salas Mendizábal y este es el tema de... Empezaremos definiendo términos básicos. La historia conoce dos tipos de tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo histórico. El tiempo cronológico es un tiempo unidireccional dentro del cual todos vivimos y generalmente se usan unidades de medida como segundos, minutos, horas, días, meses y años. En cambio, el tiempo histórico suele medirse en periodos muchísimo más grandes como son las décadas, los siglos, los milenios y buscan describir cambios y permanencias. Suelen haber en historia cambios positivos conocidos como evolución o cambios negativos conocidos como involución. ¿Por qué esta diferencia? Porque el tiempo cronológico es el de la vida cotidiana de las personas, entonces va desde segundos, minutos si haces un ejercicio, horas, el tiempo que le dedicas al trabajo, para establecer tus rutinas de la semana. Sin embargo, el tiempo histórico requiere medir grandes procesos históricos y estos no se van a dar en horas y minutos, sino generalmente hay unas causas, procesos y consecuencias que se dan a lo largo de décadas, siglos o milenios. Es por eso que el tiempo histórico se mide en periodos más grandes que el tiempo cronológico, que es el que describe nuestra vida diaria. Para ser más específicos, el tiempo histórico se mide en décadas, siglos, milenios, millones de años, porque su principal fin es describir los cambios y permanencias de procesos históricos. Por ejemplo, puede haber permanencias políticas o estructuras sociales en un país. Desde 1821 nosotros vivimos en una democracia y eso no ha cambiado en teoría. Asimismo, nos encontramos en la era cuaternaria de la evolución del planeta y eso sigue siendo una permanencia hasta que, algún cambio climático haga que entremos a otra era. También el tiempo histórico va a medir cambios, que estos pueden ser positivos, como el crecimiento de una ciudad, descubrimientos tecnológicos, evolución de la misma población, o puede ser también unos cambios negativos, como el efecto del fenómeno del Niño en un pueblo, que trae sequía, que trae inundaciones. Involución también se considera una guerra, porque generalmente sus consecuencias son más negativas que positivas. O en este caso, nosotros nos debemos reconocer como protagonistas de un cambio histórico, gracias a la aparición del coronavirus, que está modificando absolutamente todo nuestro estilo de vida. Aún no lo resentimos, porque es reciente, pero de acá a 1 año, 2 años, veremos cuánto han cambiado nuestros hábitos o hasta nuestra manera de vestir. Y esto, si es que va a ser un retroceso, se considera una involución. Continuando, es necesario mencionar que el tiempo, en términos físicos, es una constante. El movimiento de rotación de la Tierra, que determina el día y la noche, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que determina también la duración del año. Sin embargo, el ser humano ha establecido diferentes tipos de acuerdos que le ayudan a entender mejor esa constante del tiempo, y ahí es donde el ser humano ha creado calendarios. Los calendarios sirven como acuerdo para medir el tiempo y es una invención netamente humana, por eso es que hay distintos. Actualmente el calendario más aceptado es el calendario cristiano, el cual tiene 12 meses, el primer mes es enero, el último en diciembre y una duración de 365 días por año, aumentando un día cada 4 años a 366, al cual conocemos como año bisiesto. Además, debemos recordar que utiliza el nacimiento de Cristo como referencia. Por eso, de acuerdo a este calendario, cuando en historia hablamos de periodos de tiempo, hablamos de antes de Cristo o después de Cristo, porque el año 0 es el nacimiento de Jesucristo. Por eso también viene su nombre de calendario cristiano. Un ejemplo utilizando este calendario es decir, la civilización Caral tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, pero ahora estamos en el año 2020 después del nacimiento del Hijo de Dios y por ende tendríamos que decir que la civilización Caral
tiene una antigüedad aproximada de 5020 años. Un momento, profesora, ¿cómo es? Bien. Cada vez que ustedes vean una unidad de medida que diga antes de Cristo, tienen que sumarle los 2020 años que de nuestra era, de nuestro presente. Por eso, una vez más, si la civilización Caral tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, significa que tiene una antigüedad total de 5020 años. Dos ejemplos más para entender este concepto. Si decimos que la cultura Tiahuanaco tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo, tenemos que sumarle 2020 años más. Esto significa que tendría una antigüedad de 3500 años en promedio. Como tercer ejemplo, si decimos que la cultura Paracas tiene una antigüedad de 700 años antes de Cristo, a eso le sumamos los 2020 años más que tenemos, entonces tendríamos 2720 años de antigüedad aproximadamente. Y es por eso que en historia se utiliza el antes o después de Cristo. ¿Por qué? Porque es un punto fijo. Así no tenemos que estar sumando, porque de acá a 1000 años, Caral ya no tendrá una antigüedad de 5000 años, sino será 6000 años, ¿no? Pero si nosotros decimos antes de Cristo, esta antigüedad se convierte en una constante y es muchísimo mejor para la historia entender. Expliqué acerca de la importancia del calendario cristiano porque es el que usamos en nuestra realidad y es uno de los más aceptados alrededor del mundo. Y también en la ciencia, debido a que el nacimiento de Cristo nos ayuda a poner un punto fijo para medir periodos históricos antes de su nacimiento como también después. Sin embargo, ¿existen otros calendarios? Claro que sí, y vamos a verlos. El calendario musulmán, por ejemplo, marca el año cero a partir de la Égira o huida de Mahoma de la Meca. Sus años son lunares y no guarda relación con las estaciones. El año consta de 12 meses que tienen alternativamente 20 y 30 días para que el calendario sea exactamente lunar. Un ciclo de 30 años mahometanos comprende 11 años bisiestos. Y los que ya me conocen saben que una de mis culturas favoritas es la cultura egipcia y ellos también tuvieron su calendario. Los egipcios elaboraron el calendario más exacto y complejo de la antigüedad. El año egipcio contaba también de 12 meses y de 30 días y 5 días adicionales. Este calendario ya existía en el año 4000 antes de Cristo, o sea, hace 6020 años. El calendario estaba basado en la observación de la salida helíaca de la estrella Sirio, la más brillante del firmamento, desde obviamente el territorio egipcio. Y yo he escuchado hablar del horóscopo chino y que yo soy mono y que yo soy rata y mi compañero es jabalí. ¿De dónde viene eso? Es porque los chinos también tienen su calendario. Alrededor del año 2637 a.C., ecuación, por favor, 2637 años antes de Cristo, significa que este calendario tiene una antigüedad de más o menos 4000 años, sumando los 2000 años que ya estamos viviendo después del nacimiento de Cristo. Entonces, en el año 2637 a.C. se introdujo el calendario de 5 ciclos de 12 años regidos por animales distintivos de la cultura china: la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo o jabalí. Las casas lunares o Shu son cada una de las 28 constelaciones del zodiaco lunar, dependiendo del día y hora de nacimiento de la persona. La luna estará en alguna de las casas lunares, que, según la astrología china, determina a cada persona su carácter y su temperamento. De allí el horóscopo y las características. Así podemos deducir que el año 2016 es en realidad el año 4714. Y ahora en el presente, en el año 2020, estamos, de acuerdo al calendario chino, en el año 4718. ¿Qué les parece? Es el año de la rata. Presentamos aquí el calendario judío, establecido en su forma actual desde el año 359 después de Jesucristo. Es de tipo lunisolar, pero más complicado, y cuenta sus años desde el año 3761 a.C., lo que significa que el 2016 para ellos sería el año 5777,
y este año, el año 2020, significaría para ellos el año 5781. Tiene años regulares de 354 días, distribuidos en 12 meses de 29 y 30 días alternativamente. Y regresamos a América para hablar acerca de uno de los calendarios más exactos, el cual es de la cultura azteca. Es el más exacto y simétrico y demuestra que los aztecas tenían conocimientos profundos astronómicos. No tenían años bisiestos y se basaban en un año de 365 días que coincide con el movimiento de traslación de la Tierra, además de ser dividido en 18 meses de 20 días cada uno, a los que se añadía al final del año un periodo adicional de 5 días. Y no podíamos irnos sin dejar de mencionar a uno de los calendarios históricos más polémicos que causó pánico a finales del 2012, el calendario maya, que determinó que el fin del mundo iba a llegar en el año 2012, creando un pánico generalizado, pero que 8 años después sabemos que no pasó nada. Bueno, los mayas utilizaban el sistema Haath. El Haath mide el año solar dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada uno, pero los últimos 5 días del año, llamados Uayev, se consideran nefastos, vacacionales o excluidos de los registros cronológicos. Este calendario era la base del calendario religioso colectivo, marcaba los ritmos comunitarios y muchas veces señalaba las ceremonias en las cuales participaban los diferentes especialistas. Además, este calendario no solamente medía un año, sino ciertos periodos de tiempo que eran cíclicos y que estaban alrededor de los 50 años. Así, la interpretación de los arqueólogos entenderían que un ciclo terminaría en el año 2012 y no era el fin del mundo, como se había dicho. Y ahora sí vamos a hablar de una de las principales formas que han elaborado los historiadores para periodificar la historia, desde la historia universal hasta la historia del mundo. Miren ustedes la imagen. La primera gran división de la historia universal está compuesta por dos términos: la prehistoria y la historia. Hay un cambio entre ambos periodos, el cual es la invención de la escritura. Cuando hablamos de prehistoria, hablamos de 3 etapas principalmente, las cuales fueron clasificadas de acuerdo al material que utilizaban los hombres primitivos para elaborar sus herramientas y también sus armas. Así, cuando aparecen los primeros seres humanos, es decir, el hombre primitivo, se encuentra evidencias de que las herramientas y las armas que construían eran muy rústicas, no tenían tanta elaboración y tanto detalle. Así se le llamó a este periodo el periodo paleolítico o de piedra antigua. Luego el hombre perfeccionaría la técnica, mejoraría y se encontrarían restos más recientes, pero mejor elaborados, más pulimentados. Así llamamos a este periodo el neolítico o el periodo de la piedra nueva, de la piedra pulimentada, porque en este periodo el hombre ya elaboraba y fabricaba herramientas y armas de mejor calidad. Seguramente experimentando y explorando, el hombre se daría cuenta que aparte de la piedra también hay otros materiales como el metal, y se daría cuenta de que el metal es más liviano y más resistente que muchos tipos de piedra, por lo cual lo adoptaría como su principal material para elaborar instrumentos, herramientas y armas, y pasaríamos a la edad de los metales. Aquí ya hay una civilización, ya hay sedentarismo, ya hay una organización previa que vamos a ir ampliando después. Para esta época el hombre ya vivía en sociedad, en comunidades, y tendría la necesidad de registrar hechos históricos, de registrar cuentas, hacer números, equivalencias, y aparecería la escritura. La aparición de la escritura marca un ícono en la evolución de la sociedad mundial, y es por eso que este hecho marca el paso de la prehistoria a la historia. La historia se divide en 4 grandes épocas. La Edad Antigua, que está caracterizada por el esclavismo y las grandes civilizaciones como Grecia, Roma, los fenicios, los egipcios, etc. Luego, en el 476, caería el Imperio Romano de Occidente y daría paso a la Edad Media, caracterizada por la presencia de reyes, grandes señores feudales, castillos, los caballeros, el tiempo de grandes vestidos, fiestas y banquetes.
y también la aparición del vasallaje. Después de 1000 años habría otro acontecimiento muy importante, en realidad son dos. La caída de Constantinopla o el Imperio Bizantino en el año 1453 y también el descubrimiento de América que se da en el año 1492. Ambos hechos han cambiado el rumbo de la evolución social del mundo como era antes y por eso se le considera una fecha para cambiar de era y pasar a la edad moderna. La edad moderna está caracterizada por la conquista e invasión de nuevos territorios que Europa había descubierto. En el Perú hablamos del virreinato, también un gran despotismo de la clase dominante al pueblo y al campesinado. Esta época es de muchos descubrimientos, de muchos inventos, de mucha formación de ideas filosóficas ya hacia el final. Y 300 años después, el 14 de julio de 1789, ocurriría otro hecho histórico que cambia el rumbo de la historia mundial, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene como antecedentes un gobierno totalmente déspota, inequitativo y explotador, pero también el nacimiento de grandes pensadores que hablaban de lo que hoy conocemos, la democracia, el derecho a la justicia, a la igualdad y a la fraternidad. Estas ideas se gestarían y el 14 de julio de 1789 se daría la Revolución Francesa, pasando así a la edad contemporánea en la que estamos ahora en el presente. A inicios de la edad contemporánea se gestarían muchas ideas independentistas, por ejemplo en el Perú y en muchas colonias de España y de Inglaterra, así cada patria luchaba ya por su independencia. Hoy muchos de los ciudadanos de a pie podemos gozar de muchos derechos que se han gestado durante la Revolución Francesa, como decíamos su lema, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad y también el derecho a la fraternidad, así como que se nos considere ciudadanos y ya no vasallos a mando de un señor superior. Acabo de explicar las etapas de la historia universal, pero ¿y qué pasaba con nuestro país durante todo ese periodo de tiempo? Bien, como ustedes pueden observar en este mapa, la etapa ágrafa o también llamada prehistoria, así como la etapa de la historia escrita hasta 1453, que es la caída de Constantinopla, o 1492, que es el descubrimiento de América, se le conoce en el Perú como la época prehispánica. En esta época hablamos de la presencia del hombre primitivo, las pinturas rupestres también en el Perú. Hay un periodo neolítico, la historia de las primeras civilizaciones como Caral y 3 horizontes muy marcados en el Perú que están liderados por 3 culturas dominantes. La primera fue Chavín, la segunda la cultura Wari y la tercera el imperio de los Incas. Estos se consideran horizontes porque fueron periodos donde una sola cultura se expandió a lo largo del Perú. Pero cuando estas cayeron en decadencia, hubo desarrollos regionales o también conocidos como intermedios. La historia del Perú se estaba desenvolviendo de manera autónoma, sí habían guerras y conquistas entre nuestras propias comunidades, pero algo que interrumpió nuestro desarrollo autónomo fue la llegada de los españoles a nuestro país, que se da en 1532, en la cual Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque desembarcan y van hacia Cajamarca y tienen el primer encuentro con el último inca, que sería Atahualpa. Ese es un hecho histórico que marca el fin de la época autónoma del Perú para dar inicio a la época virreinal o también a la historia del Perú dependiente, porque ya perdimos nuestra autonomía y pasamos a ser colonia y virreinato de España. La época virreinal duraría más o menos 300 años, hasta 1821. Tiene mucha relación. La Revolución Francesa hablaba del derecho de todas las personas a la igualdad, a la fraternidad y la justicia. Todas estas ideas fueron una gran influencia para los intelectuales de aquella época y gestaron la lucha por la independencia en 1821. Recordarán la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur, que vienen a liberar al Perú del yugo español. Esto se logra en 1821, dando paso a la época republicana, la cual continúa hasta el presente.
Y a veces algunos alumnos me preguntan, y profesora, ¿por qué en el Perú no se gestó la independencia? ¿Por qué tuvieron que venir de afuera? Les comento que el Perú de aquel entonces era la cúpula máxima del virreinato español. Entonces, los peruanos de aquella época se sentían muy cómodos bajo el yugo español. Sin embargo, quienes estaban descontentos, obviamente, eran otros países. Y ellos querían la independencia de su país, pero sabían que mientras España tuviera un lugar donde mandar soldados, donde mandar autoridades, que era el puerto del Callao, nunca iban a poder ser totalmente libres. Entonces, para liberar a América, tenían que liberar al Perú. Es por eso que se organizan independientemente estas dos expediciones y llegan al Perú logrando su independencia, y ya todo el continente empezaría a establecerse como países independientes y soberanos hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Nuestro país también tiene una historia. Y para finalizar esta sesión, siempre vamos a nuestro acostumbrado resumen. Recuerden que la periodificación histórica ha sido realizada por grandes investigadores y científicos de la historia para poder analizar mejor los cambios y permanencias de los periodos históricos. Para esto diferenciamos dos conceptos, que es el tiempo cronológico, medido en segundos, minutos, horas, días, y el tiempo histórico, el cual se mide en grandes unidades como décadas, siglos, milenios, porque se entiende que los procesos históricos se llevan a cabo durante grandes periodos de tiempo. Uno de los convencionalismos que tiene el ser humano para identificar distintos periodos de tiempo es el calendario. El más aceptado y el que usamos en nuestro país es el calendario cristiano, que toma como eje el nacimiento de Cristo. Por eso se habla antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Ahora estamos en el año 2020, después del nacimiento de Cristo. Y se utiliza este punto como referencia para que sea un tipo de ancla y de medida para no estar moviendo los tiempos de antigüedad de muchas culturas, como también de aquellos logros culturales que se dan después del nacimiento del Hijo de Dios. Y ya sabemos que la primera gran división de la historia como ciencia social es la prehistoria y la historia, cuya división es la aparición de la escritura. Recuerden que la prehistoria tiene 3 etapas, que es el periodo paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Luego de que aparece la escritura, tenemos 4 edades más. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, en la que estamos actualmente. Y seguramente ya habrá alguna edad post-contemporánea y la historia seguirá su evolución. Bueno, yo soy la doctora Brenda Karen Salas Mendizábal y el tema ha sido la periodificación histórica. Espero que les haya gustado este video y a seguir aprendiendo. Nos vemos.